Hola, hola, gran día para todos, gran día para todas, qué rico estar aquí en esta hermosa mañana, en este nuevo despertar, en esta nueva oportunidad que tenemos el día de hoy, una nueva oportunidad para hacerlo diferente. Bueno, qué rico. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que ha sido digamos que ha sido todo un proceso de investigación personal y también en cuanto a la escuela, ¿no? Hablando ya estos temas que compartimos en las modulaciones y en nuestras clases de la escuela Tribu Solar. Bueno, qué rico, tribu maravillosa, tribu amada. Hoy vamos a hablar, recordemos que nosotros en estos espacios de mañanas con propósito nos acompañamos, para nosotros es un compromiso con nosotros mismos, acompañarnos con diferentes temas de la cotidianidad, ¿sí? Con temas que podemos decir que son temas del día a día, temas que experimentamos en nuestro día a día y, y que nos acompañan a trascender o nos acompañamos también desde una perspectiva diferente, de una mirada diferente. El día de hoy vamos a hablar sobre la responsabilidad y me parece que vamos a verlo muy distinto a como lo veíamos antes, o al menos en mi caso, yo antes pensaba que la responsabilidad era algo súper aburrido, que la responsabilidad era cosas de adultos, que la responsabilidad era algo que iba a hacer que mi vida fuera un poco aburrida, ¿no? Y ha sido muy interesante comprender todo este proceso de la responsabilidad como una oportunidad maravillosa, ¿sí? Para conectar conmigo misma, para conectar con la libertad, ¿no? Hoy vamos a hablar de la responsabilidad como un acto de liberación, como un acto de libertad. Y qué rico que nos acompañemos y empecemos a ir paso a paso, como nos encanta. ¿Sí? Yo acá tengo mi cuadernito, me encanta averiguar, siempre hemos iniciado estos espacios y somos muy insistentes con el proceso de la palabra, ¿no? El origen de la palabra, el sonido de la palabra, que es muy importante para nuestro proceso de comunicación. La palabra responsabilidad viene del latín responsum, que es respuesta, y vilitas, que es la capacidad, ¿sí? Capacidad. Entonces, si nosotros empezamos a observar lo que la palabra en sí representa, representa nuestra capacidad de responder frente a qué, de responder frente a lo que sea que nos vamos a ser responsables, ¿no? Entonces nosotros también empezamos a hacer este ejercicio de lo que comunica la palabra como tal y empezamos a darnos cuenta que la palabra está compuesta de responsabilidad, ¿sí? Entonces es como la capacidad o la habilidad que tenemos para responder frente a alguna situación, ¿sí? Para mí, eso al principio, como les digo, yo tenía una mirada de que esto era algo muy aburrido, algo de adultos, algo que si podía evitar mejor, si podía evitar tener responsabilidades, pues para mí era mejor. En todo este proceso, digamos, estoy hablando de adolescencia y un poco más, ¿no? Después me empecé a dar cuenta que para yo empezar a adquirir la habilidad para responder frente a algo, pues debo empezar a practicar algo, ¿sí? La habilidad, cuando uno empieza a adquirir una habilidad, uno entra en un proceso de práctica, ¿sí? De práctica, de práctica. Y me pareció muy lindo, ¿sí? Me pareció muy lindo todo este proceso porque claro, yo que voy a practicar, tengamos en cuenta que cuando yo asumo la responsabilidad de alguna situación, pues debo empezar a practicar esa situación. Nosotros acá a través de la escuela hablamos que
que para aprender a ser responsables, ¿sí? Para aprender a adquirir esta habilidad, debemos aprender a ser irresponsables, ¿sí? Debemos pasar por la irresponsabilidad. Y esto es muy importante, ¿sí? Es muy, muy importante empezar a aprender a ser irresponsables. Y más que aprender a ser irresponsables, es empezar a aceptar que hemos sido y que somos muy irresponsables, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ir como paso a paso con esto, porque esto es un tema que tiene una profundidad, ¿sí? Y yo los invito a que escuchemos este espacio, este capítulo de Mañanas con Propósito, y no nos quedemos con esto, sino que lo llevemos a la práctica de nuestra vida, ¿sí? En nuestro día a día, en nuestro cotidiano vivir. Me encanta, me encanta que nosotros empecemos a aceptar que hemos sido y que en algunos casos somos muy responsables, porque es empezar a aceptar que nosotros no sabemos todas las respuestas también, que vamos a ir adquiriendo estas respuestas a lo largo de nuestra experiencia humana, ¿sí? Y, y empezamos, o bueno, al menos yo empecé con este proceso, empecé a aceptar que había sido muy responsable durante mucho tiempo y no lo vi como algo negativo. No, tampoco la idea es, no, he sido muy responsable, ya me quedo ahí, pues soy muy responsable y seguiré siendo irresponsable. Lo vi como una motivación, incluso como una oportunidad para aprender esa habilidad de responder frente a muchas situaciones. Sergio pone un ejemplo que a mí me encanta, ¿sí? De irresponsabilidad, y es, por ejemplo, una mujer en gestación, una mujer en embarazo. Una mujer en embarazo es una mujer irresponsable, se podría decir. No porque esté embarazada, o sea, no por el hecho de estar embarazada, sino porque las que hemos estado en ese proceso sabemos que adquirir la habilidad para responder frente a los cuidados de un ser humano chiquitico, que digamos que ese ser humano no tiene la habilidad para responder por su alimento, por su cuidado. Entonces uno inicia siendo una mujer muy responsable, ¿sí? Muy irresponsable. Más a medida que va avanzando, uno empieza a adquirir la habilidad para responder por esto, que el pañal, que el alimento. Y es muy lindo porque después, en mi caso, llega el segundo hijo y me doy cuenta que igual sigo siendo muy responsable, porque ya la dinámica cambia también. La dinámica ya son dos seres, no por los cuales yo debo responder, ¿no? Sino por los cuales yo debo empezar a adquirir esa responsabilidad para responder frente a las dinámicas de mi hogar, ¿sí? Entonces, ha sido todo un proceso de experimentación, y tengamos en cuenta que esto nosotros invitamos siempre, motivamos mucho a los estudiantes, a nosotros como estudiantes, a que empecemos a ejercitar y a habilitar, ¿sí? Ese laboratorio psicológico, que empecemos a hacer experimentos, experimentos mentales, experimentos, valga la redundancia, experimentales de esta experiencia, de la vida como tal, que empecemos a hacer ejercicios. Nosotros algunas veces nos ponemos tareas a nosotros mismos, les ponemos tareas a los estudiantes, tareas muy simples que cuando uno los lleva a la práctica, cuando uno está haciendo esta tarea, uno se da cuenta que en la mente cambian muchas cosas, se transforman muchas cosas. Entonces, para nosotros empezar todo este proceso de la responsabilidad, debemos activar este laboratorio psicológico, ¿sí? Tengamos en cuenta que cuando nosotros iniciamos en todo este proceso, miren, yo al principio decía como que me costó mucho más empezar por lo que tenía en mi mente, por las creencias que tenía en mi mente, por la idea que yo tenía de lo que era la responsabilidad. Me costó más empezar que realmente empezar a desarrollar esta habilidad, ¿sí? Me pareció ya después, cuando la empecé a experimentar y me entregué de lleno a todo ese proceso de la responsabilidad, me empecé a dar cuenta
que entre más responsable me hacía, más libertad ejercía en mi vida, ¿sí? Ahora, ¿cómo se conecta eso? Uno diría como no tiene nada que ver lo uno con lo otro y tiene todo que ver. Y ha sido para mí como, wow, ¿cómo se podría decir esa palabra? Una revelación, ¿sí? También ha sido para mí un acto revolucionario, ¿sí? Reevolucionario de que continuamos evolucionando muchas de estas situaciones, muchas creencias, muchos aspectos en la vida. Y ha sido a través de este proceso de conciencia, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de conciencia, hablamos de que empezamos a despertar nuestra ciencia, ¿sí? O empezamos a despertar una ciencia, ¿sí? Con ciencia, así lo dice su palabra. Y cuando empezamos a adentrarnos en este proceso de la ciencia, no sé si ustedes recuerdan o si les tocó a mí en el colegio, cuando veíamos ciencias, íbamos al laboratorio y hacíamos experimentos, mezclábamos esta sustancia con esta otra sustancia, cambiaba de color, experimentábamos con diferentes cosas, a veces con insectos, bueno, en fin, mirábamos por el microscopio, o sea, había un laboratorio y tú empezabas a experimentar muchas cosas, empezabas a ver cómo cómo si combinas esto con esto empieza a tener una reacción, empiezas a observar que tú a través del ojo ves una cosa, pero si pones el microscopio y vas al detalle, puedes ver incluso más cosas y es como que de alguna manera se va expandiendo la mente, ¿sí? Empezamos a iluminar información que no veíamos antes, ¿sí? Que no éramos, o al menos no hacíamos conciencia de que eso existía. Entonces yo empecé a observar todo este proceso de la responsabilidad como eso, como un proceso experimental. Empecé haciendo ejercicios en la casa, ¿no? Yo he escuchado durante mucho tiempo, todo esto es como el niño debe estar acompañado de un adulto responsable, ¿sí? Y cuando yo empecé en todo este proceso, yo decía, wow, acepto que he sido muy responsable y que en muchos aspectos de mi vida aún soy irresponsable. No tengo la capacidad de responder frente a muchas cosas. Entonces, no puedo acompañar a mis hijos o cómo es, ¿no? Y me cuestionaba mucho como todo este proceso. Y también muchas veces lo asumo desde el humor, ¿no? No, el niño debe estar acompañado de un adulto debe venir el niño y debe estar acompañado de un adulto responsable. Y yo a veces molesto a Sergio y le digo, bueno, ¿y cuál de los dos va a ir? O sea, ¿cómo vamos a hacer aquí? Y es muy divertido cuando uno empieza a darse cuenta que realmente la responsabilidad no es un aspecto de moral, ¿sí? De que yo debo obligarme o debo dejar de hacer algo o hacer algo por responder frente a otros, ¿sí? Más allá de yo obligarme o dejar de hacer, dejar de ser yo mismo, culpar a alguien más para, para que la otra persona responda por mí, más allá de eso, se trata de empezar a adquirir la responsabilidad, ¿sí? ¿Y cómo se adquiere para adquirir, o sea, la habilidad para responder? ¿Y cómo se adquiere esa habilidad? Practicando, ¿sí? Haciendo, o sea, actuando frente a esa situación específica. Y miren, al principio uno se va a equivocar, ¿sí? Uno se va a equivocar, es como en un experimento. Hablaban cuando inventaron la bombilla y todos estos procesos, el personaje que la inventó decía, no me equivoqué, yo no sé cuántas veces, X veces, no me equivoqué X veces, simplemente fui comprendiendo X veces que era la forma de no hacer que funcionara esto, ¿sí? Uno lo podría ver así, también uno lo puede ver y aceptar también como un error, como una equivocación. Claro, nosotros venimos muy adaptados del sistema educativo donde es casi que un castigo equivocarse,
el error está, digamos, castigado, digamos que se le pone una mala nota si se equivoca. Entre más errores tenga en un examen, pues es más probabilidad de que pierdas el examen. Y venimos muy adaptados a que el error es algo negativo, ¿sí? Y al principio cuesta, ¿sí? Como les decía yo, al principio a mí me costó iniciar en todo este proceso, más cuando yo empecé a asumir la responsabilidad de mi vida, empecé a dejar, digamos, dejar de creer en muchas cosas también, que yo creía mucho en la suerte y yo siento que cuando uno empieza a asumir la responsabilidad de su vida, más allá de la suerte, el destino y todo este tipo de cosas en las que vamos creyendo a lo largo de nuestra vida, empiezan a transformarse, ¿sí? Yo empecé a asumir la responsabilidad de mi vida y empecé a darme cuenta que muchas de las situaciones que yo pienso sobre mí misma, incluso sobre lo que sea, se manifestaban de esa misma manera, ¿sí? Yo muchas veces me decía a mí misma que yo era una estúpida, cuando me equivocaba incluso, no me permitía el error, entonces yo misma me castigaba, ya yo ya no estaba en el colegio, pero yo misma me castigaba, entonces eh, debía girar por, no sé, por esta cuadra y yo, ay, era por acá, qué tonta, mucha estúpida, y empezaba a darme cuenta que muchas manifestaciones del entorno me llevaban a mí a, eh, a ver esa situación creyendo que era el otro. Entonces, muchas veces yo llegué a decir, no, es que esta persona cree que yo soy una estúpida. Y yo empecé a darme cuenta, venga, pero es que yo cuántas veces al día, cuántas veces he dicho que yo soy una estúpida. O sea, más allá de estar culpando al otro, voy a empezar a hacerme responsable de lo que yo pienso de mí misma, porque así mismo actúo y entonces empezaba, y yo muchas veces golpeaba cosas como, ay, mucha tonta, así, o me golpeaba así en la frente. Y esto es muy interesante porque, claro, esto, no sé si ustedes han escuchado lo que han hablado tanto de el pensamiento, la palabra y la acción, ¿sí? Entonces yo pensaba que era una estúpida, me decía que era una estúpida y me accionaba como castigándome a mí misma por esta acción. Entonces, claro, cuando yo empiezo a asumir la responsabilidad de mi vida, dejo de pensar que es que el otro piensa que yo soy así y empiezo a observar que es que yo lo pensé antes que él, o sea, él me está manifestando, me está mostrando la energía o la frecuencia en la que yo estoy vibrando conmigo misma, ¿sí? Empecé a asumir la responsabilidad y dejé de ser víctima de muchas cosas, ¿sí? Empecé a dejar de ser víctima de la suerte, eso que llaman la mala suerte. Empecé a dejar de ser víctima del destino, que empecé a asumir la responsabilidad que a mí me corresponde frente a las situaciones. Que hay una situación negativa, listo, vamos a ver qué hay en esta situación, qué hay detrás de esta situación. Nosotros hemos dicho muchísimas veces que toda situación es para aprender, ¿sí? Al principio también cuesta mucho porque no tenemos ni idea cómo es todo este proceso de aprender, ¿no? Cuando empecé a asumir la responsabilidad, también dejé de culpar a los demás por lo que me pasaba y empecé a asumir la responsabilidad, como les decía. Alguien decía que yo, o alguien ni siquiera lo decían, yo hacían algo y yo lo tomaba personal, ¿sí? Cuando yo empecé a asumir la responsabilidad, ¿sí? Asumir que yo era la que debía crear esa habilidad para responder frente a esto, también dejé de querer cambiar a todo el mundo, de querer cambiar el sistema político, empecé a dejar de cambiar a las personas que están a mi alrededor y empecé a asumir mi responsabilidad. Listo, si esta situación me hace sentir así, ¿qué puedo hacer yo, ¿sí? Para que esto se transforme en mi vida? Porque soy yo la que está experimentando esto. Dejé de delegarle mi responsabilidad a otros. Y miren, ahí empecé a comprender, ahí es cuando se empieza a conectar este proceso de la libertad, ¿sí? Empecé a darme cuenta que para yo transformar cosas en mi vida,
no estaba ligada a que el otro cambiara o a que el otro hiciera algo diferente. Entonces empecé a ver la responsabilidad como un acto de liberación, ¿sí? Como les decía, un acto revolucionario. O sea, esto para mí transformó muchas cosas en mi mente, en mi vida, en mi accionarme del día a día. Y me parece súper rico porque, por ejemplo, uno lo ve en manifestaciones con los niños. Hace unos días estábamos Sergio y yo meditando. Bueno, los niños acá tienen como un tiempo de pantalla, si se puede decir de alguna manera. Y ese tiempo pues ya había terminado. Entonces nosotros entramos, nos sentamos a meditar y nosotros pues en medio de la meditación uno está haciendo su ejercicio, pero uno está escuchando y uno está también muy presente y conectado con todo lo que hay en el entorno. Y nosotros los escuchábamos que ellos empezaban como así a susurrar y como que hablaban así, como que hablaban en secreto y se escuchaban como, sí, como el ruido de las pantallas. Y pues digamos que en ese momento yo sentía continuar con mi ejercicio de meditación. Cuando yo terminé antes que Sergio y bajé, ellos de una se sentaron así y yo, ay, ¿qué estaban haciendo? No, aquí. Y yo, estaban en mucho silencio, pues como... Y entonces llega el hijo mayor y dice como, mira, te voy a decir lo que estaba pasando porque no me gusta mentir y porque uno debe ser responsable, ¿sí? Entonces es muy interesante porque para mí sus palabras en ese momento fueron muy claras, ¿no? Fueron muy claras. O sea, él es un niño, más él también está adquiriendo esa habilidad de responder frente a sus actos, ¿sí? Es un niño de 10 años, más cuando tenga 18 años, digamos que ya los padres no van a tener esa habilidad para responder por él, digamos, legalmente. Ya él debe ir asumiendo. Y yo decía, qué rico que a uno desde pequeño lo empiecen digamos, a cultivar esa habilidad para responder frente a las cosas, ¿sí? Y yo siento también que lo hizo con toda libertad porque sabe que equivocarse y todo eso acá en este hogar es válido y no va a haber un castigo. Entonces empezó a explicarme un montón de cosas y yo le dije, mira, no continúes justificándote o explicándome cosas. Para mí es muy valioso que tú asumas la responsabilidad de tus actos. Ahora dime qué hacemos, ¿no? ¿Quieres que descontemos eso del tiempo de mañana o cómo hacemos? Y yo vi como su cara y también sentí que en parte pues sería como imponer un castigo. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Dejémoslo así, más debes ser un poco más consciente de que ya, o sea, asumir también la responsabilidad de que ya ese tiempo lo utilizaste y que ya, o sea, y es muy rico cuando uno puede empezar a cultivar en los hijos la responsabilidad de esa manera, desde una libertad, ¿sí? Porque es, para mí, yo empecé a ejercer mi libertad a través de hacerme responsable de mi vida, ¿sí? De absolutamente todo lo que pasa en mi vida. Que es que alguien me dijo que yo era fea. Gracias, ¿sí? Gracias, perfecto. Yo asumo lo que a mí me corresponde, ¿sí? Y el otro asumirá lo que a él le corresponde. Entonces, cuando yo empecé a darme cuenta que todo lo que pasaba en mi vida era mi responsabilidad, pues empecé a dejar de depender de muchas cosas, ¿sí? Dejé de esperar a que el otro hiciera algo que yo esperaba que hiciera por mí. Por ejemplo, antes en mis relaciones, eh, yo había inconscientemente un anhelo de que la otra persona me amara y me hiciera feliz, ¿sí? Cuando yo empiezo a hacerme responsable de mi vida, empiezo a darme cuenta que la única que puede adquirir esa habilidad para ser feliz o para experimentar la felicidad, pues soy yo misma, ¿sí? Que no depende de otra persona.
de nadie más, depende únicamente de mí. Cuando yo empiezo a comprender que es mi responsabilidad amarme y dejar de estar esperando que el otro me ame, pues empiezo a sentir tanta libertad porque ya no tengo que esperar ni siquiera nada ni a nadie. Y con esto no quiero irme al extremo, mi intención no es, sí, usted empieza a hacerse responsable y ya no necesita de nadie, usted es independiente, una mujer poderosa, y sí, uno empieza a ejercer su responsabilidad y empieza a recobrar pues el poder, ¿no?, de su propia vida, más no en ese aspecto de empezar a rechazar, entonces yo puedo sola, no, porque también hay una línea muy delgada en todo este proceso, ¿sí?, de la responsabilidad. Empezamos a darnos cuenta que, que cuando uno empieza a adquirir esta habilidad para responder ante situaciones en la vida, uno ya no cree en las casualidades de la vida, sino que uno empieza a darse cuenta que lo que yo estoy ejerciendo en mi vida es digamos, en la frecuencia en la que yo estoy vibrando, y esa frecuencia en la que yo estoy vibrando es lo que va a atraer lo que yo voy a vivir y a experimentar. Entonces empezamos a ver los escenarios de la vida cotidiana como una manifestación de mi proceso interior, ¿sí? Entonces cuando yo empiezo a adquirir la habilidad para responder sobre mi cuerpo, por ejemplo, empiezo a observar los síntomas como un ejercicio o como una oportunidad para yo ir y prestar atención a eso que me está diciendo mi cuerpo, ¿sí? Cuando yo empiezo a adquirir la habilidad para responder sobre mi mente, empiezo a darme cuenta que hay muchos pensamientos, ¿sí? Hay un científico o un médico, no sé, no recuerdo muy bien, que decía, hay miles de pensamientos al día, ¿sí? Y al día siguiente esos miles de pensamientos son muy repetitivos de los del día anterior, o sea, día a día vamos repitiendo esos pensamientos. ¿Quién pone esos pensamientos ahí en nuestra mente? Pues yo, ¿sí? Entonces, si yo empiezo a adquirir la responsabilidad de todo lo que, para asumir la responsabilidad de todo lo que hay en mi mente, ¿sí?, entonces yo empiezo a ver qué voy a alimentar en esos pensamientos, qué voy a empezar a, a darle rienda suelta, como dicen por ahí, o sea, qué voy a abonar en mi mente, ¿sí? Todos esos pensamientos repetitivos, yo me acuerdo que hubo un tiempo donde yo peleaba tanto en mi mente, o sea, era un conflicto impresionante. Yo decía, no, y si esta persona me dice esto, yo le voy a responder aquello, y si esta persona me dice esto otro, escenarios que nunca pasaron, ¿sí? Entonces, si yo le doy energía a esos pensamientos, voy a estar alimentando eso, un conflicto, voy a vivir en conflicto todo el día y ni siquiera voy a saber por qué, ¿sí? Entonces yo empecé a observar, yo me empecé a observar, ¿sí? Y empecé a observar, y la idea es conectar, ¿no?, la mente y el cuerpo. Yo me veía discutiendo conmigo misma porque no había nadie más, creyendo que habían otras personas con las que tenía que discutir o responder de alguna forma a algo, defenderme y todo esto. Y yo empezaba a darme cuenta de esto por la incomodidad en mi cuerpo. Yo estaba tensa, los hombros, todo, y yo decía, no, esto no, pero paremos, ¿sí? Y paraba, yo paraba de pensar eso y me ponía a hacer otra cosa. La idea es empezar a observar estos pensamientos, más también no quedarnos solamente en la observación, sino también ir más allá, empezar a observar los pensamientos, a dejar de alimentar estos pensamientos o empezar a prestar atención a otras cosas, ¿sí? A un diseño, a un proceso que estemos anhelando, empecemos a utilizar nuestra mente a favor nuestro y a favor del colectivo incluyéndonos, ¿sí?
Cuando nosotros empezamos a asumir la responsabilidad, nosotros empezamos a hacer unas transformaciones en nuestra vida maravillosas, ¿sí? Yo se los recomiendo, háganlo, empiecen a hacerlo como un ejercicio y van a ver unos resultados muy lindos, ¿sí? Tengamos en cuenta que nosotros no tenemos esa habilidad para responder porque digamos que nadie nos ha enseñado cómo, y la idea no es que alguien nos enseñe cómo, más nosotros mismos empezar a experimentar y a explorar todo este proceso para ir creando nuestra propia ciencia, ¿sí? Y empezar a habilitar esa conciencia. Nosotros de niños empezamos digamos, a adaptarnos a que son nuestros padres los que responden por nosotros. En mi caso, yo permitía muchas veces que mi mamá eligiera por mí, ¿sí? Mi mamá, digamos que ella muchas veces nos permitía elegir, pero muchas veces también ella llegaba con cosas, entonces llegaba con ropa, llegaba con esto, con lo otro, o íbamos a un restaurante y ella condicionaba, ¿no? Entonces, vamos a un restaurante, bueno, vamos a pedir hasta aquí, o esto, o esta vez vamos a pedir esto, esto, esto. Entonces, como que de alguna manera nos adaptamos a que nuestros padres sean los que asuman ese rol de responder por nosotros, ¿sí? O, por ejemplo, uno iba al médico y le preguntaban, bueno, ¿cuántos años tiene? Y la mamá siempre respondía, tantos, y tanto, o tal cosa, ¿sí? Entonces nos fuimos acostumbrando a, a que nuestros padres sean los que respondan por nosotros, más también llega un punto donde nos corresponde crecer, ¿sí? Nos corresponde empezar a ser nosotros mismos también. Hace parte de aprender a ser irresponsables todo este proceso de exploración, porque es que al principio no nos conocemos del todo, ¿sí? Y bueno, todavía nos falta mucho por conocer cosas de nosotros mismos, por experimentar y explorar muchos aspectos de nosotros mismos, más la idea no es terminar en algún momento, sino ir haciéndolo, ¿sí? Ir haciéndolo, ir explorándonos, ir conociéndonos y encontrar el gozo en todo este proceso de exploración, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a crecer, empezamos a seguir con esa adaptación, pero lo empezamos a migrar a otras figuras de autoridad, ¿sí? Entonces empezamos a culpar o a esperar que el gobierno de turno responda por nosotros, ¿sí? Empezamos a querer que nuestro compañero, nuestra compañera responda por algo que nos corresponde a nosotros responder. Y es muy lindo. ¿Cómo podemos saber que un adulto es responsable? ¿Sí? Entonces uno empieza a decir, bueno, un adulto que es responsable, pues deja de culpar a sus padres por lo que hicieron, ¿sí? Ahí ya empezamos un nivel, listo. Yo asumo la responsabilidad de que yo elegí a esos padres para experimentar, para vivir y para aprender lo que debía aprender, todo lo que viví, todo lo que experimenté con ellos, ¿sí? Hace unos días me decía alguien, ¿y tú cómo sabes? O sea, ¿tú cómo tienes la certeza de que tú elegiste a tus padres y no de que te tocó? Y yo le decía, bueno, pues para mí, yo tengo la certeza de que yo elegí a mis padres porque es que a mí no me interesa vivir así con que me tocó algo, ¿sí? O sea, para mí, esa es mi verdad. Yo elegí experimentar todo porque es que yo elijo experimentar todo lo que yo experimento en mi vida. Eso lo elijo yo. No es como que no tenía otra opción. Siempre hay otras opciones. Tengamos en cuenta que un adulto que no es responsable cree que no tiene gran día, que no tiene otra opción. Siempre va a culpar a lo externo para evadir esa responsabilidad, ¿sí? Para evitar responder frente a X situación. Un adulto responsable deja de culpar al pasado,
¿sí? Un adulto responsable deja de culpar a las condiciones o a las consecuencias en las que creció, ¿sí? Porque una persona irresponsable vive en el pasado, una persona responsable está en el presente, está con esa intención y ese anhelo de responder frente a lo que está viviendo ahora, ¿sí? Que cuando nosotros hablamos de nuestro pasado, muchas personas anhelan haber transformado o querer que eso cambie. Y nosotros cuando hablamos de nuestro pasado, hablamos de material o de materia prima para nuestro proceso de aprendizaje. Qué rico. Ay, me llegó un recuerdo de la infancia, un trauma de la infancia. Venga, aquí hay carne para yo elaborar en esto, para yo darle luz, ¿sí? Que llegó un recuerdo del colegio, que bullying, lo que sea. Uy, qué rico, venga, vamos a iluminar esto, ¿sí? Ese es realmente nuestro proceso de responsabilidad y de aprendizaje. Listo, está esta situación, vamos a iluminarla, al menos las personas que laboramos para la luz, ¿sí? Nuestro único anhelo es llevar luz a toda esa ignorancia que hemos vivido y que hemos experimentado. Que me sentí en este momento, mi compañero dijo algo que él me hizo sentir esto. No, espérate, ¿cómo a través de las palabras alguien te hace sentir algo? Asumir la responsabilidad, es decir, esa persona dijo algo y movió tanto en mí que yo sentí eso, ¿sí? Entonces dejamos de culpar al otro, asumimos nuestra responsabilidad sin ser víctimas también. Podemos permitirnos el victimismo, podemos permitirnos la irresponsabilidad, pero con el propósito de avanzar, con el propósito de aprender de eso, con el propósito de continuar, ¿sí? Me encanta cuando empezamos, como decía, a ser adultos responsables, o cómo empezar a ver que un adulto responsable deja de culpar el sistema, deja de culpar su entorno, deja de culpar tantas cosas y empieza realmente a tomar acción, ¿sí? Empezamos a tomar acción frente a lo que a mí me corresponde y ahí empezamos a liberarnos un montón. Tengamos en cuenta que nosotros no podemos controlar lo que ocurre en nuestras vidas, más sí podemos elegir cómo vamos a responder frente a eso que estamos viviendo en nuestra vida, ¿sí? Ya incluso sea del pasado, sea, pero todo esto es un paso a paso. Esto no es como que de la noche a la mañana, o no es como que yo diga, uy, sí, ya voy a empezar a asumir la responsabilidad de mi vida y ¡puf!, todo se transformó. Bueno, si está a esa disposición, ya hay un paso, ¿sí? Ya hay un paso. Y es un paso grande. Como les digo, a mí me costó al principio dar ese paso porque para mí yo tenía otra idea de lo que era la responsabilidad. Ahora con esto que yo les estoy contando, ojalá que rico que lo empiecen a recibir como una oportunidad para liberarnos, ¿sí? Cuando nosotros queremos que el otro haga algo para que yo me sienta mejor, condicionamos nuestra felicidad, condicionamos nuestra vida, ¿sí? Cuando yo quiero que el otro me ame, pues estoy condicionando la oportunidad de yo amarme a mí misma o a mí mismo y empiezo a, cuando hay condiciones, uno empieza a sentirse atado, atrapado, ¿sí? No puede hacer esto, hasta aquí puede llegar. Entonces cuando empezamos a asumir la responsabilidad, empezamos a quitar todas esas condiciones. Es que para yo ser feliz no requiero de alguien, ¿sí? Es también una disposición a cuál va a ser mi actitud frente a la vida, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, con esto no quiere decir que es que ya no vamos a depender de nadie, ya podemos solos, y no es encaminado hacia esa perspectiva, sino hacia más bien hacia ese proceso de empezar a retomar el poder de nuestras vidas, ¿sí? El poder de elegir, el poder de decir que esto que está pasando en mi vida
es porque yo lo creé, incluso hace 10 años que yo no tenía conciencia de eso, ¿sí? Es importante que nosotros nos aperturemos, ¿sí? Nos aperturemos a, a recibir esa libertad desde la conciencia y desde la responsabilidad. Cuando yo tenía por ahí 13 años, 14 años, yo creía que la libertad era hacer lo que a mí me diera la gana, ¿sí? Yo tenía también esa idea de la libertad, que la libertad era poder salir de la casa sin pedirle permiso a nadie. Yo creía que la libertad era una cosa completamente diferente, ¿sí? Y empecé a darme cuenta que claro, que si yo salía sin permiso, pues al final iba a tener unas consecuencias, iba a tener que responder por mis acciones. Entonces empecé a darme cuenta y a creer que mis papás o que mi mamá me limitaba mi libertad. Y cuando yo empiezo a asumir mi responsabilidad, empiezo a darme cuenta que la que estaba limitando la libertad era yo misma, por no tener esta habilidad de responder frente a muchas cosas, por estar culpando a los demás, por estar esperando que algo afuera cambie para que mi vida cambie, ¿sí? Entonces es muy rico empezar a observar para nosotros qué es la libertad y también para nosotros qué es la responsabilidad. Y de ahí nosotros, así como yo les decía ahorita, empecemos a crear ese laboratorio psicológico, no lo dejemos solo en la mente, llevémoslo también. Yo aquí tengo mi cuadernito, yo les propongo y los invito a que ustedes también vayan y escriban en su cuadernito responsabilidad. Para mí, ¿qué es la responsabilidad? Para mí, ¿qué es la libertad? Que empecemos a tomar todos estos temas que traemos aquí en las mañanas con propósitos, que son temas de la cotidianidad. Empecemos a observar para mí, ¿sí? O sea, pues para ustedes, para ustedes, ¿qué es la responsabilidad? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la creatividad? ¿Qué es las celebraciones? ¿Qué es la familia? Y empecemos a describir qué es para mí, vayamos al origen de la palabra y empecemos a observar qué ha sido o cómo lo he vivido yo, X o Y situación, X o Y tema específico, las relaciones. Nosotros hablábamos el miércoles, ¿sí?, de el amor, ¿sí? Para mí, ¿qué es el amor? Escribamos, para mí, ¿qué es el amor? Yo, ¿cómo he vivido el amor? Y si empezamos a escribir y por allá nos damos cuenta que no, el amor es sufrimiento, el amor está... Bueno, empecemos a iluminar eso, ¿sí? Empecemos a iluminar. El amor no es para mí, yo llegué tarde a la repartición del amor. Entonces, esto más que empezar a condenar esto, porque la idea no es condenarlo, ¿sí? Si yo me siento así con esta situación, digamos en negativo, ¿sí? Si yo me siento en negativo con la libertad, si yo siento que no sé cómo ejercer la libertad, entonces empiece a escribir cómo podría empezar a ejercer mi libertad, que tengamos en cuenta que, o al menos en mi laboratorio, yo ya he ido comprendiendo que esa adolescente de 13, 15 años que creía que la libertad era hacer lo que se le daba la gana, digamos que estaba en un proceso experimental que hay que trascenderlo, ¿sí? Hay que llevarlo a más allá. Es como el átomo, ¿sí? Decían que el átomo era la partícula más pequeña que existía. Listo, hasta ahí iba la investigación y estaba perfecto. Ahora después inventaron unas máquinas más poderosas y se dieron cuenta que las partículas más pequeñas eran las partículas, el electrón, el neutrón y el protón, que son las partículas que componen el átomo, ¿sí? Entonces la investigación continuó, o sea, no es como que descartemos esto porque es que esa no es la más pequeña, no, se profundizó en esa investigación. Entonces empecemos a hacer estas investigaciones y miren, a lo largo de nuestra vida vamos a ir profundizando en esas investigaciones. Para mí la libertad era eso,
después tomó otro rumbo. Entonces yo pensaba que la libertad era no tener novio o no tener pareja. Para mí la libertad era no tener compromiso. Listo, llegué a otra parte de mi investigación, pero en ese momento yo simplemente estaba a través de mis creencias, a través de mis experiencias sin aprender, estaba, digamos, actuando con ignorancia, ¿sí? Y todavía estoy actuando con ignorancia. Yo sé que esto va a llegar a un punto donde yo le voy a dar más luz y voy a poder comprender más y mi mente se va a ir expandiendo más y más y más y más. Entonces, empecemos a explorar esto en nosotros, empecemos a explorar qué es para nosotros la responsabilidad, ¿sí? Ya aquí en este en vivo hemos dado unos tips sobre lo que representa la palabra como tal, lo que yo he ido experimentando, que es, no es para que ustedes lo hagan igual. Recordemos que cada ser humano tiene su esencia, cada ser humano tiene su toque, cada ser humano tiene su estilo, cada ser humano tiene su sazón y por más que yo les diga, miren, para hacerse responsables tienen que hacer primero esto, segundo, aquello, tercero, el momento en que ustedes lo pongan en práctica en su vida va a dar un resultado completamente diferente y qué rico poder que ustedes también nos compartan cómo ha sido su proceso de exploración, de experimentación sobre la responsabilidad o sobre la creatividad o sobre el amor, sobre todos estos temas que hemos estado compartiendo en los diferentes espacios, ¿sí? Cómo ha sido, por ejemplo, su experiencia del martes que estuvieron hablando los chicos de lo del 3 y Atlas, cómo ha sido su experiencia con esto, ¿sí? Hay muchas personas que uno en redes ve muchos comentarios, a mí me gusta mucho leer los comentarios porque para mí es como una forma de verme en el otro, ¿sí? De ver mi proceso en el otro. A mí me encanta porque hay personas que dicen, bueno, menos mal, llegaron refuerzos, menos mal tal cosa. Entonces es como, listo, eso es la mirada desde afuera. Ahora, la invitación del martes fue, empecemos a construir nuestro refugio interior, empecemos más que a construir el refugio porque ay, hay que escondernos, qué miedo, esto, no, empecemos realmente a fortalecer nuestra intención desde el corazón, ¿sí? Desde el amor. Eh, que, nuestra, que nuestra respuesta, ¿sí? Tengamos en cuenta que responsabilidad es la habilidad para responder. Ojalá nuestra respuesta siempre sea desde el amor, ¿sí? Empecemos a ir practicando esa habilidad para responder siempre con amor, siempre, siempre con amor. Miren, hace unos días estoy haciendo un ejercicio porque yo he sido muy irresponsable conmigo misma, incomodándome a mí misma, haciéndome síntomas a mí misma para que la otra persona no sufra, ¿sí? Eso hace parte del triángulo de la tripartita, la salvadora. Ustedes no se imaginan a mí lo que me ha costado elaborar en ese rol del salvador, pero ha sido un proceso hermosísimo, ¿sí? Ha sido un proceso hermosísimo de también empezar a observar que hay unos límites, que yo también puedo decir que no, y con muchísimo amor, ¿sí? Lo hago con muchísimo amor para mí, lo hago con muchísimo amor hacia mí y lo hago con muchísimo amor hacia la otra persona también. Porque miren, cuando usted, por ejemplo, bueno, a mí, por lo general, a mí no me gusta pedir favores. Yo me siento muy incómoda pidiendo favores porque, claro, como para mí, digamos, incomodar a la otra persona es algo que me mueve demasiado de forma negativa. O sea, yo ir a pedir un favor, vean, uy, no, yo prefiero como, no, inmolarme, ¿sí? Como dicen ahí, hacerme daño a mí misma. Y eso es algo que he estado laborando mucho porque no se trata de eso. Por eso les decía, no se trata de es que yo puedo ahora todo sola, es que entonces yo soy súper poderosa. Se trata también de acompañarnos y lo he ido comprendiendo de esa manera. Más allá de pedir un favor es venga, ¿de qué manera nos podemos acompañar para que esto
no me corresponda todo a mí y sea una carga solo para mí, sino de que podamos, digamos, acompañarnos a cargar con esto o a trascender esto, ¿sí? Y ha sido muy interesante porque he estado haciendo este ejercicio y, y muchas veces me he visto en situaciones súper incómodas, ¿sí? Que yo casi todo esto lo comparto con Sergio y yo le digo, uy, amor, es que mira, está pasando esto, ay, no sé cómo hacer. Y Sergio es como, pues amor, súper fácil, la tenés re fácil. Y yo como que no la veo, ¿sí? No la veo, porque en ese aspecto todavía no he adquirido la habilidad para responder con amor en esa situación específica, ¿sí? Y Sergio a veces dice, amor, súper fácil, y yo a veces le digo, y si es que tú me dices eso y yo lo veo como un desorden, entonces tampoco voy y hago todo lo que Sergio me dice porque también estoy en mi proceso y hace parte de mi proceso de respetar mi proceso, de ir paso a paso sin hacerme daño, ¿sí? Sin violentarme a mí misma y sin violentar a los demás. Entonces, claro, Sergio la ve muy fácil, pero como soy yo la que está experimentando el conflicto, muchas veces me cuesta muchísimo y empiezo a observar, claro, es que todavía no tengo la habilidad para responder frente a esta situación con amor, ¿sí? Porque para mí es muy fácil ir y decir, ah, ¿sabe qué? Suerte. O ¿sabe qué? Deje eso así. O mire a ver usted qué hace. No, en mi caso, como yo he ido asumiendo la responsabilidad de mi vida y no de cualquier manera, sino con amor. Entonces, claro, es un paso a paso que digamos que en algunos momentos puede llegar a tomar más tiempo. Yo no tengo afán, ¿sí? Yo no tengo afán. Yo sé que todo este proceso de aprender, que todo este proceso de evolucionar, de todo este proceso va a ir, al menos en mi proceso de vida, va a ir hasta ese momento en que termine el cuerpo. Y quién sabe, porque pues si continuamos como espíritu o como alma que somos, yo sé que el anhelo de mi alma siempre es responder con amor, el anhelo de mi alma siempre está en todo ese proceso de expandir el amor, de dar amor, de, de que lo que reciba la persona, así a la persona no le gusta, yo lo haya enviado con amor, yo lo haya entregado con amor, ¿sí? Hay momentos donde uno empieza a escuchar críticas de personas cercanas, de familiares, de lo que sea. Y yo los escucho y los escucho con amor. Cuando terminan de decir lo que ellos piensan, pues yo también puedo manifestar lo que a mí me parece. Y cuando lo hago, miren, yo, o bueno, al menos yo, hace muchos años, muchísimos años, yo no entro en conflicto con ninguno de mis familiares. Ahí está mi mamá y ella puede dar fe de eso. Yo hace mucho tiempo no entro en conflicto con ninguno de mis familiares. Yo escucho con amor, muchas veces veo una persona con miedo y con miedo hacia uno, hacia la vida de uno, que ellos quieren lo mejor para uno. O sea, yo lo recibo también con amor. Lo recibo, ay, mija, es que vea, debería hacer esto, aquello. Gracias, y lo recibo así, lo recibo con mucho amor. Gracias, porque también esa persona es manifestación mía. Yo, no, pues ella verá que piense lo que le dé la gana. No, también es importante uno entregar una respuesta a esa persona para que esa persona no sienta tanto miedo. Yo, un tiempo, mi mamá me daba dinero, esta historia la he contado, mi mamá me daba dinero y me decía, ay, para que no le tenga que pedir a Sergio, ay, vea. Y yo sentía que ella lo hacía con todo el amor y también con mucho miedo a que yo sufriera o a que a mí me pasara algo. Y una vez yo le dije, más es que yo no le tengo que pedir dinero a Sergio, o sea, Sergio me da, pues nosotros las finanzas las manejamos que él me da el dinero y yo lo administro, o sea, yo sé cuánto hay, yo sé que si requiero dinero y está en la cuenta de él, pues agarro la tarjeta y saco y retiro el dinero, o sea, si hay que pagar esto aquí lo doy, si yo debo comprar algo para mí, yo no tengo que pedirle permiso a Sergio, Sergio confía plenamente en que yo soy la administradora y que pues si voy a comprar eso no nos vamos a quedar sin mercado. Y ha sido muy rico porque ella me dijo, ah, sí, y para ella también eso fue un alivio, o sea, si yo le hubiera recibido el dinero, ay,
pues para mí delicioso, por conveniencia también, más dinero, pero para ella también fue un alivio. Ella, ay, yo no sabía, qué rico, y ha sido un proceso de respuesta para su mente, respuesta para mi mente y una respuesta para la situación o para el conflicto que se estaba viviendo en ese momento. Y se hizo con mucho amor. Yo no le dije, ay, ¿usted para qué me da eso? ¿Usted cree que Sergio no puede? No, porque yo sentí que esa no era su intención, ¿sí? Yo sentí que su intención venía desde el amor y mi respuesta también fue esa, desde el amor. Entonces, tengamos en cuenta que la responsabilidad no solamente es la habilidad de responder, empecemos a ir más profundo, es la habilidad de es aprender a adquirir la habilidad para responder con amor, ¿sí? Pongámosle ese toque a todo. Miren, cuando uno empieza a vivir la vida desde el amor, cuando uno empieza a accionarse desde el amor, miren, todo se transforma, ¿sí? Lo hablábamos el miércoles. El amor es una energía transformadora, ¿sí? El amor es una energía maravillosa. Podemos privarnos de ella, también podemos empezar a recibirla en nuestras vidas, ¿sí? Bueno, tribu, ya por acá se va cumpliendo el horario de este espacio, qué rico. Voy a permitirme aquí a saludar a los que nos hemos conectado, Amparito, Luz Mari, mujer hermosa, mujer maravillosa, a Sergi, a Ani, a Rosario, a Elizabeth, a Frank, a Doris, a Merly, qué rico. A ver quién más anda por aquí. Bueno, a Julie, uy, qué rico. Julie está ahí 100% siempre. Qué rico. Bueno, tribu, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ani, hermosa. Saludos a esos chiquitines hermosos, a esa tribu maravillosa por allá en Estados Unidos. Gracias, gracias, Amparito. Gracias a ti. Hoy es un gran día. Un abrazo, El Salvador. Y le cuesta recibir, sí, total. Muy complejo, pero paso a paso se va. Así es, Amparito. Paso a paso logramos unos resultados maravillosos. Gracias, KB, gracias, Sergio, gracias, Claudia, gracias toda esta humanidad. Gracias a todos y gracias a todos los que van a escuchar también este espacio en diferido. Recordemos que ahorita apenas termine. Gracias a ti, Rosario. Apenas termine este en vivo, me dedico a descargar el video y lo subimos a YouTube. Todos los espacios que damos en vivo, Facebook los borra. Por eso muchas veces entramos a la página de la tribu y empezamos a mirar que hay muchos videos que dice ya no está disponible este contenido. Facebook en 30 días automáticamente borra los en vivos, así que nosotros los estamos descargando y los estamos poniendo en YouTube para que toda esa información quede ahí registrada. Muchísimas gracias. Continuamos el martes a las 7:30 p.m., el miércoles 7:30 a.m., en Mañanas con Propósito el martes y los miércoles a las 7:30 p.m. Muchas gracias, tribu, y nos amamos. Continuamos.